Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno, pues espero hayan descansado, han tenido una noche grata, agradable. Y sé que se empezó muy bien el día, ¿verdad? Con barbacoa y toda la cosa. O sea, wow. Muy bien, pues estamos listos para este día. Yo creo que Dios tiene mucho para nosotros. Él quiere hablarnos, Él quiere desafiarnos, quiere edificarnos y quiere inspirarnos también. Creo que Dios quiere traer inspiración a muchos de ustedes en lo que están haciendo, en lo que les toca, en la parte del muro donde Dios te puso. Él quiere inspirarte para que lo hagas con excelencia, lo hagas con gracia, lo hagas con el poder y la mano de Dios contigo. Señor, gracias por esta mañana y la bendición de poder estar juntos en este lugar y buscando tu rostro. Oramos para que tú nos hables, Señor, para que tú traigas algo fresco a nuestras vidas y corazones en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, pues si quieres vamos en la palabra, voy a mencionar varios versículos, pero me voy a centrar más en 1 Samuel 24. Y he estado meditando en estos días en aquellas cualidades del rey David que lo posicionan como un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, un hombre conforme al corazón de Dios. Obviamente al leer los salmos vamos viendo que el tener su prioridad clara, ser un hombre definido en quién es Dios en su vida, el profetizar, el hablar de Cristo, sí, y que Cristo sea el centro de su vida. Obviamente eso en todas sus decisiones, aunque también toma malas decisiones, pero en todas sus decisiones lo van categorizando a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Y es en uno de las primeras, si no es que la primera predicación de Pablo en Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, en uno de los viajes misioneros, es Pablo quien va describiendo esta cualidad. Y dice ahí en Hechos 13, 22. Bueno, antes a eso, el Salmo 78, versículo 72, nos da una cualidad de David muy importante que después Pablo la amplía en su predicación. Salmo 78, 72 dice: y David los pastoreó con corazón sincero. Esta es una palabra griega muy interesante porque habla de un corazón simple, de un corazón humilde, justo, perfecto. Los pastoreó, está hablando de Israel, los pastoreó con corazón sincero, pero combina el corazón sincero y dice: y con mano experta. La Reina Valera 60 clásica dice: los pastoreó con la integridad de su corazón y con la pericia de sus manos. Y la palabra mano experta es experiencia, pericia, con razón, con inteligencia, con conocimiento. O sea, hay una combinación en esta figura de David muy interesante, porque es un personaje que hace las cosas por llamado, porque Dios lo llama y va caminando con Dios de acuerdo al llamado que Dios le va dando, pero no se queda en una forma de llamado donde dice: ay, voy a hacer las cosas, ay, para honra, ay, para que salgan, ay, las voy a hacer más o menos, sino que se aplica y se instruye y crece su inteligencia y su conocimiento y su sabiduría, y entonces combina estos dos aspectos en su vida de hacer las cosas con un corazón para Dios, pero con pericia, hacer las cosas bien, con excelencia. Y creo que ese es el llamado al que Dios nos está hablando en estos tiempos, en estos días. Como yo te decía, Pablo en el Nuevo Testamento amplía estas características ahí en Hechos 13, 22, cuando dice: tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio testimonio. Dice: he encontrado a David, hijo de Isaí, y aquí viene, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Ahora, hacer las cosas que Dios quiera va a requerir también no nada más corazón, sino pericia,
convertirnos en gente que sabe lo que está haciendo, y no en un sentido nada más intelectual, sino hacer las cosas con excelencia. Y más adelante, versículo 36 dice: en verdad David, después de servir a su propia generación, ahí está, servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Porque está hablando aquí, el contexto es la resurrección de Cristo y el mensaje del evangelio. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, ayer mencionaba el pastor Enrique algo muy interesante. Cuando nosotros nos acercamos a Dios sin ser verdaderos adoradores, todo lo que hacemos con Dios es una transacción. Y Él quiere llevarnos a ese corazón de adorador donde de nuestro interior hay algo que explota delante de Él en búsqueda, en adoración. Y pensando en esto que les estoy compartiendo, yo estaba meditando también en que cuando estoy hablando aquí a pastores y a líderes, ¿sí? Y las posiciones de liderazgo, de influencia, de responsabilidad, siempre nos ubican en posiciones vulnerables que van a probar el llamado de nuestro corazón y la pericia de nuestras manos. Van a probar si realmente estamos siguiendo al Señor y por qué lo estamos haciendo y quién es Dios en nuestras vidas, ¿sí? Algunos, los que vayan a ser famosos en redes sociales, los van a crucificar ahí, ¿sí? Te van a crucificar en redes sociales, porque toda posición de liderazgo, toda posición de influencia va generando esto, va generando un ponerte en una vitrina, en un escaparate, y la gente sin juicio, sin misericordia puede decir y hablar. Para todos ustedes que no son famosos, ¿sí? Que no somos famosos, siempre vamos a estar en las sobremesas de la gente. Los pastores, a ver, levanten la mano, pastores. Pastores, ustedes siempre van a estar en la sobremesa de la gente, por las cosas que hacen bien, pero por las cosas que a lo mejor no están en acuerdo con la gente. Y vamos a ser, como decía aquí uno de los personajes regiomontanos, vamos a ser comidilla, ¿verdad? De la gente. Esa es la realidad de las cosas. Pero todos, de cierta manera, vamos a atravesar por estas situaciones de cierto grado de desaprobación que va a probar nuestro corazón en cuanto a cómo estamos haciendo las cosas. Y cuando entramos, ahora sí quiero llevarte a 1 Samuel 24. Cuando entramos a esta porción, tú conoces la historia un poquito, te hablo del contexto. Saúl ya está en una persecución desenmascarada de David, ya hay un coraje contra él, ya hay un odio contra este joven que Dios le ha puesto su gracia, pero está David huyendo, ¿sí? Y ya Saúl ha tenido varios episodios de locura, de bipolaridad o de demonios que lo están golpeando. Ese es el caso de Saúl, y ya está persiguiendo a David. Entonces nos dice, el contexto empieza que agarra a Saúl a 3,000 hombres y se los lleva a perseguir a David. Llegan a un lugar, le dan ganas a Saúl de ir al baño, se mete a una cueva, ¿sí? Conocemos ahí la historia. Y déjame leer a partir de ahí. 1 Samuel 24:3 dice: por el camino llegó a un corral de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró ahí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa de que te hizo el Señor cuando te dijo: yo te pondré a tus enemigos en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Entonces aquí de repente viene esta palabra que aparece, que no ha aparecido anteriormente en los registros. No sabemos si es una palabra que cuando Samuel lo unge, nosotros tenemos un registro bíblico de lo que queda, pero posiblemente es la extensión de lo que dijo Samuel o de cosas que se decían alrededor de David, pero en sí como tal no está esta palabra acerca de David. Y David, que ha crecido, se ha probado en batalla. Es un hombre que ya lo conocen porque es valeroso en batalla, es un hombre fuerte, es un hombre que tiene una dignidad. Y empieza obviamente
este chismorreo que hoy en día se da mucho en redes sociales, pero en aquel tiempo, como no habían redes sociales, habían mujeres que cantaban y ellas hacían famosas los chismes de la sociedad. ¿Y cuál fue el chisme que hicieron famoso? Que no era chisme, era una realidad, pero era también una exageración, un poquito una exageración del momento, de la fama que David iba agarrando, que le golpea directamente a Saúl. Y el chisme era: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Obviamente eso llega a oídos de Saúl, que en su bipolaridad, por ser buena onda con él, ¿sí? Vamos a decir que era un tema clínico que traía. Pero la Biblia nos habla también de demonios, de cosas que estaban pasando en su vida, horribles que estaban sucediendo. Y él, en lugar de gozarse por un hijo excelente, tiene una actitud de hermano mayor, como al estilo de la parábola del hijo pródigo. Movido por la competencia y el éxito de David, le fue amenazante. Por tanto, sus celos le hicieron ser tan inseguro de sí mismo que le provocaron cosas espantosas en su vida. Y es que el espíritu de competencia siempre se va a recargar en el aplauso de la gente, en la aprobación de las personas. Pero si el aplauso se dirige a alguien más, si resulta que tú eres el pastor y el aplauso se dirige hacia alguien más, ¿cómo te diré? La aprobación de la gente, las palabras de la gente se dirigen hacia alguien más, el espíritu de competencia, que se alimenta de los aplausos y de la aprobación de las personas, genera cosas espantosas y hasta el punto, puede rayar hasta el punto de cosas diabólicas en las vidas de las personas. Y es aquí, en situaciones como estas, no tanto en lo escrito de David, porque los escritos de David son muy bonitos y reflejan el corazón y la prioridad de Dios en su vida, pero es en situaciones prácticas, como lo que vamos a leer a continuación, que Él nos va a enseñar lo que significa tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora sígueme en esto, porque David tuvo varias oportunidades como esta que acabamos de leer, donde se le pone Saúl y lo puede matar, pero no lo hace. Y no nada más no lo hace, sino que tiene una actitud correcta, tiene un corazón de un verdadero rey, de un rey que hace las cosas bien. Al finalizar esta situación, dice que David oró y le dijo: Dios tenga misericordia de mí, así como yo he tenido misericordia de ti. Y yo creo que mucho de cómo David fue tratado con sus errores fue como él trató con las situaciones que se le vinieron. Dios las puso en sus manos, pero al ver cómo trataba él esas situaciones, creo que mucho tiene que ver en cómo Dios lo trató a él después con misericordia, cuando él tuvo sus propios errores. Entonces, nosotros podemos decir que nuestra identidad está en Cristo hasta que nuestro compañero al lado de nosotros es levantado, y ahí va a ser probado nuestro corazón. Y ver lo que erupta de nuestro corazón va a decir realmente si estamos anclados en Cristo o estamos anclados en la aprobación de las personas, en el aplauso de la gente, en el temor a los hombres o en el qué dirán. Y entonces hay que tomar tiempo para lidiar en nuestros corazones con la necesidad de reconocimiento y también con la falta de presencia de Dios que nos puede poner en situaciones vulnerables. Fue uno de los avivacionistas, Leonard Ravenhill. Él decía que cuando tú aprendes a postrarte delante de Dios, siempre vas a estar de pie delante de los hombres. Pero aquí a lo que quiero llegar es que David, en esta situación, no se autopromovió. Ahí está. Esto es lo primero que quiero tratar esta mañana. David no se autopromovió. Repito la lectura en la palabra y dice: y estos dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó
el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes me sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De ese modo David contuvo a sus hombres y no le permitió que atacaran a Saúl. ¿Te fijas? Un escenario práctico de cómo reaccionar ante situaciones donde tienes toda la capacidad de hacerle un daño a alguien, o de simplemente, no sé, hablar mal o lo que tú quieras. El manto de Saúl, el manto real, representaba al rey mismo, y textilmente hablando representaba lo mejor que había en Israel. Sí, él traía, era el ropaje real de lo mejor de lo mejor. Sí, es como cuando son las Olimpiadas, ¿sí? ¿Te has fijado en los desfiles de entrada? Cuando entramos los mexicanos, pues ahí traemos marca Charlie, tenis Panam, ¿sí? Pues ni modo, de lo que hay aquí en México. Pero cuando entran los italianos, todo el mundo está viendo: wow, ¿qué traen ahora? No, pues que Gucci o Prada o cosas de ese tipo, porque representa, lo textil representa a la nación. Y bueno, cuando David le corta el pedazo de manto a Saúl, se siente mal porque ha manchado, ha menospreciado la imagen del rey ante sus hombres. Ahora, independientemente, yo te decía ahorita, de si la palabra que se le ha dado a David era o no era de Dios, David rehusó autopromoverse ante una situación vulnerable. Él rehusó autopromoverse ante una situación vulnerable. David había visto a Saúl en sus peores momentos de depresión, de bipolaridad, atormentado por demonios, en brotes de envidias, en injusticias contra David mismo. O sea, él pudo haber dicho: este rey no se merece ser rey, o este rey ya no es, porque ya me ungieron a mí. Sin embargo, en ninguna ocasión él decidió autopromoverse. No usó los errores de Saúl para desprestigiarlo ni siquiera delante de sus hombres. Y vaya que Saúl tenía errores que estaban, como te decía yo, en un escaparate, el cual era fácil tomar y decir: pues miren todos los errores que ha cometido, yo soy mejor. Sin embargo, no lo hizo, y esto va mostrando ese corazón conforme al corazón de Dios. Con todo lo que había visto, decidió no acelerar su proceso y autopromoverse. Y yo creo que tan sincera era su carga por Saúl y por Jonatán, que cuando mueren en batalla les compone una canción, les compone un canto, ¿sí? Yo he visto tantas veces el engaño de la autopromoción disfrazado de espiritualidad, de llamado, de es que no están haciendo las cosas bien, de pasión juvenil, es que soy la nueva generación. Y es un engaño, amados, eso es un engaño, ¿sí? Es un engaño ese tipo de cosas. Creo que hoy en día estamos llenos de jóvenes que, si bien tienen un tremendo potencial y Dios quiere hacer cosas en sus vidas, muchas veces están impulsados por un celo, un deseo, pero detrás de eso, y vamos a ser honestos, muchas veces hay un deseo de autopromoción, porque no llega el tiempo, no llega el momento según su juicio o según su idea de las cosas en cuanto a cuándo es que ellos deben de salir a un liderazgo. Y muchas veces, lo he visto tantas veces, jóvenes terminan despreciando a sus pastores, a sus padres, a sus autoridades, porque no han entendido esta cualidad de David, un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando yo estaba aquí en Epicentro, yo me acuerdo que yo le decía a los estudiantes, una de las cosas que continuamente yo les recordaba era: cuando tú salgas de aquí, olvídate de tu llamado. Porque los institutos bíblicos muchas veces son lugares donde se sobreexalta tu llamado. Pero la realidad de las cosas es que al salir del instituto bíblico, la mayoría de las veces te tienes que olvidar de tu llamado, tienes que adaptar el llamado de alguien más. Y yo les decía, más o menos unos 10 a 15 años. Y después Dios, cuando esté muerto tu llamado,
Él increíblemente lo va a resucitar. Perdónenme que sea tan crudo, pero es que es la verdad. Si no entendemos eso, siempre en una careta de espiritualidad, de la onda de la sana doctrina, de lo que tú quieras y lo que tú mandes, y que esto, y que queremos hacer las cosas bien, y que no estoy de acuerdo, y aún tomando los errores del liderazgo, que todo liderazgo tiene sus errores, sus puntos ciegos, sus cosas, todos tenemos nuestros detalles, pero tomando eso como excusa y un supuesto celo, que detrás de eso está el deseo de la autopromoción, siempre termina siendo algo que acelera tu proceso, y Dios conoce lo que hay allá adentro. Y tenemos que cuidarnos mucho de esa autopromoción, que David tenía la oportunidad de decir: aquí me lo he hecho, aquí está haciendo el baño el viejito, órale, boom, lo doy en la torre. Le corta el manto, pero al cortarlo, pum, lo que es tener a Cristo como prioridad, le pega. No hice lo correcto. Calla a sus hombres y les dice: no voy a tomarles la palabra. Si tú seguirías la lectura, vas a ver que él después se disculpa con David, con Saúl. Pero esto de la autopromoción, y escúchame bien aquí, es como una herradura, ¿sí? En situaciones así, por un lado te puedes autopromover, pero por otro lado te puedes ofender. Es como una herradura. Y otra de las cosas que David decidió es no caminar ofendido, porque sí, hay mucha gente que es muy noble por su carácter y no se autopromueve, pero caminan con un manto de ofensa. No me promovieron, no me tomaron en cuenta, no me invitaron, y es injusto. Y entonces tenemos un sentido de justicia un poquito movido de acuerdo a nuestra perspectiva, y vamos haciendo de las cosas justas o injustas, no sé, una excusa para caminar en una forma de ofensa. Y recuerda, si somos una familia y se puede hablar y se puede sugerir, hay libertad. Pero si las cosas no se dan como tú sugeriste y te ofendes, entonces tu sugerencia no era sugerencia, era una orden. ¿Sí me seguiste? No era una sugerencia, era una orden, y ahí es donde nos ofendemos. Y la ofensa creo que es el mal de nuestra generación. La ofensa es el mal de nuestra generación. Jesús lo dice, Mateo 24. Aquí dice Mateo 24:10, fíjate, dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán, se odiarán. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y esto tiene que ver también, podríamos incluir ahí, muchos se traicionarán, se autopromoverán, porque hoy está muy de moda autopromoverse en el ministerio. Y de repente ya me autopongo el título de pastor, me autopongo el título de líder. Respétenme como pastor. Y esta onda de la titularidad y la posición, hay que tener, de verdad, es una tentación de autopromoción que hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero la palabra apartarán, dice aquí, en aquel tiempo muchos se apartarán. Es la palabra escandalizo en griego. Significa apartar. Otras versiones dicen apostatar, otras versiones dicen tropezarán, y otras versiones en inglés dicen se ofenderán. Muchos se ofenderán en aquel día. Y la ofensa no es como la falta de perdón. Aquí nada más quiero tratar de explicar esto. La falta de perdón tiene que ver con no soltar a quien te ha herido y te mantiene tóxicamente conectado con el ofensor a través de la amargura. La ofensa es un poco diferente. El ofendido puede haber ya perdonado, pero ha puesto un bloqueo consciente o inconsciente en su interior, porque es la decisión de apagar, de cerrar tu capacidad espiritual de dar amor, cariño, bondad, inclusive a quienes has perdonado. La ofensa es una actitud de distanciamiento, de bloqueo, de indiferencia, bajo la premisa de que me estoy protegiendo. Es que estoy protegiendo mi corazón por lo que me hizo, por lo que habló.
Mira, a mí me pasó, y como a todos los pastores nos pasa, de repente tienes alguna oveja por ahí que no sabes si es oveja o chiva. El caso es que se fue, y se fue hablando de mí y dijo de cosas, y ya sabes, siempre hay una excusa. Y te platico porque aquí estamos en pastores y estamos en confianza. Bueno, aunque está siendo grabado, ¿verdad? Pero el caso es que un día me tocó a mí recoger la ofrenda, y nosotros ya teníamos como un año una persona que en los sobres de la ofrenda echaba un billetito del turista. Sí, pues echaba un billetito del turista ahí. O sea, yo no sé por qué lo hacías y a mí me informaron de eso. La gente que hace ahí la administración me informó de eso. Y en un tiempo que yo estoy compartiendo y recogiendo la ofrenda, les dije, y no tienes que poner eso. O sea, si no quieres dar nada, no pasa nada, pero no tienes que ofender. Y esta persona que andaba detrás de mí, pues me agarró y me dijo de cosas, que cómo puede ser que yo diga esas cosas. Y bueno, ya, a lo mejor sí fue mi error era haber dicho, ya ni modo, ya pasó. El punto es que un día vamos entrando unos tacos, mi esposa y yo, y estaba ahí esta persona. Y cuando lo vi, aunque yo según ya lo había perdonado, y sí lo perdoné, en mi ofensa, híjole, no lo quise saludar. Entonces ya fuimos, mi esposa y yo, nos comimos los tacos, pero cuando me estoy echando los tacos, Dios me empieza a hablar. ¿Estás ofendido? Sí, ya lo perdonaste, no hay nada en tu corazón contra él. Pero así trabaja la ofensa. Porque yo te digo, en las situaciones donde tú puedes agarrar a alguien y avergonzarlo, esto es como una herradura. Te autopromueves o te ofendes por el otro lado. Ninguna de las dos es buena y van a mostrar nuestro corazón. En esta situación, te digo, el Espíritu Santo me habló y me dice: estás ofendido. Porque la ofensa ya no es algo tóxico, nocivo, donde no has perdonado, pero sí es esta decisión consciente o inconsciente de cerrar tu corazón y no otorgar amor. El problema es que nuestro corazón no tiene varias vías, ¿sí? El corazón es una sola vía, es una sola fuente. Y de la misma fuente de donde va a salir la unción que necesitamos para predicar, es la misma fuente de la cual sale también la ofensa. Por lo tanto, cuando nosotros nos cerramos con alguien por algo que injustamente dijo, al mismo tiempo que nos cerramos, aunque la ofensa se tiene que procesar obviamente, pero al momento que nos cerramos, también se cierra nuestra capacidad de dar lo que Dios nos está llamando a dar. Y sí, eso es lo que va pasando. La persona ofendida empieza a construir procesos de pensamiento dentro de su alma bajo el razonamiento de: me estoy protegiendo, es que no me quiero que me vuelvan a lastimar. Y decide tomar distancia. Al mismo tiempo pasa algo. Al mismo tiempo que estamos tomando esa decisión, se cierra el manantial de amor, se cierra el manantial de unción, se cierra el manantial de la palabra. Y entonces nuestra efectividad cuando debemos de edificar a la iglesia está bloqueada porque nuestro corazón está ofendido. Y yo entiendo que la ofensa lleva tiempo para procesarse, pero en David nosotros vemos a alguien que decidió no ofenderse. Y claro que también ha habido gente que ha sido tratado injustamente, pero aún en las injusticias, el corazón de no ofendernos es una decisión de tener un corazón conforme al de Dios. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momento? Yo quiero tomar un espacio aquí, con los minutos que me quedan, para orar. Y como sé que estamos en presencia de muchos pastores, líderes, y normalmente estamos muy vulnerables ante situaciones, ante ofensas, ante personas, que aquí en un ambiente de amigos
en un espacio libre, que tu corazón pueda ser ministrado y que el Espíritu Santo hable a tu vida, a tu corazón en cuanto a esto que me toca a mí hablar esta mañana. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Conéctate con el Señor. Y sí, primero este aspecto de la ofensa. Creo que el Espíritu Santo está hablando a algunos ya. Si tú has estado ofendido, y como yo te decía, más allá de una toxicidad o nocividad de falta de perdón, porque conocemos la teoría en cuanto a eso, la ofensa viene siendo esa decisión consciente de dar nuestra espalda, voltear nuestra cara, evitar, bajo la premisa de no quiero ser lastimado de nuevo. Pero ahí hay un peligro, hay un peligro. Y el peligro es cerrar nuestro manantial. Si alguno de ustedes reconoce este tema, está en tu corazón, en tu vida de ofensa, ¿por qué no pasas aquí adelante para orar? Amén. Y vaya, amados, vamos a ponernos vulnerables. Tú tienes que estar aquí, vente. ¿Y cómo puedes identificarla? Cuando tú ves a esas personas y sigues teniendo en tu corazón, y aunque deseas bien, al mismo tiempo hay un deseo de evitarlos. Y creo que Dios quiere que nuestra fuente fluya, unción, que siga siendo un manantial. ¿Por qué no venimos algunos otros y ponemos nuestras manos aquí atrás, en sus espaldas, y empezamos a orar? Padre, en el nombre de Jesús. Y sí, la gente puede ser muy cruel, En el nombre de Jesús, Señor, oramos por corazones conforme al corazón de nuestro Dios. Oramos por manantiales limpios. Oramos por manantiales frescos. Oramos por manantiales donde la unción de lo alto fluye. Oramos, Señor, por corazones donde la unción no se ve obstaculizada por ninguna ofensa. Pero también oramos, Señor, por todo corazón que tú revelas hoy, Señor, que ha estado buscando esta autopromoción. Y Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú traigas entendimiento, revelación. Yo oro por identidades renovadas en Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, comenzamos esta mañana poniéndonos vulnerables delante de ti y pidiendo, Señor, que tú hables. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Señor, que nuestro corazón sea como los niños
Cuando vemos que los niños hasta se pelean a los 5 minutos, están como si nada hubiera pasado. Danos corazones así, Señor, tan limpios, tan sencillos, tan simples. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Y por encima de verdaderas ofensas, verdaderas humillaciones, verdaderos desprestigios hacia tu persona, Señor, hoy queremos tener corazones como de niños. Y tú dices que tu reino, Señor, tu reino es de quienes tienen un corazón así. En el nombre de Jesús, revélanos, revélanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ven, ven, Señor. Señor, todo hueso roto, toda amargura, Señor, toda resistencia, en el nombre de Jesús, ven, rómpela. Remueve, Señor, en nosotros. Y aunque tengamos oportunidades, así como David, oportunidades para hacer daño, escogemos no hacerlo, porque sabemos quién eres tú, porque te hemos visto a ti, porque es más glorioso, Señor. Es más glorioso tu nombre y lo que tú vas a decir de nosotros que lo que la gente pueda decir. Hoy escogemos, Señor, honrarte. Sí, Señor, sí. En el nombre de Jesús. Yo percibo que aquí hay corazones como muy heridos. Y oramos en el nombre de Jesús por una libertad nueva, renovada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una libertad renovada, Señor, donde la unción va a fluir en el púlpito, en las consejerías, en los tiempos de adoración. En el nombre de Jesús, Señor, ven, Espíritu Santo. Trae libertad a los corazones, a las mentes. Señor, no permitas que vivamos bajo el engaño de lo que es justo o injusto, de acuerdo a nuestro juicio. No, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por la agenda que tienes con nosotros en este día. Gracias por la sanidad, por la renovación que tú quieres traer, hacer en medio de nosotros. Espíritu Santo, ven. Suelta tu manto de libertad en medio de nosotros. Que salgamos después de este congreso con corazones renovados, donde la unción fluye, Señor, en medio de tus hijos. Y llévanos a ser intencionales con esto, Señor, en soltar, intencionales en amar, en no cerrar nuestro manantial bajo la mentira de que nos estamos protegiendo, cuando la Biblia nos dice que vamos a ser lastimados. Pero tú nos vas a dar por tu Espíritu Santo la capacidad para volver a renovarnos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: te adoro, Jesús, tú eres digno, Cordero,
El Cordero inmolado es digno de que le adoremos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es uno de los títulos que le da Isaías. Yo quiero ser como tú, que aún en tu último momento dijiste: perdónalos, no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado, dijo Esteban. Su corazón estaba tan fresco, tan radiante por Dios, por su presencia, que no le importó todo lo demás. Señor, yo oro para que de tus pastores aquí levantes hombres superiores en actitud, hombres superiores en actitud, en el nombre de Jesús. Que ante los ofensores, ante los que hablan, ante los que dicen, levanta hombres y mujeres superiores, Señor, en actitud, como Jesús, como Jesús. El adversario está muy listo para sembrar discordia entre los hermanos. El acusador está ahí al orden del día. Los acusaba día y noche, dice la Escritura. Y a veces guardamos cosas, porque a veces el diablo dice verdades. Dice verdades a veces el diablo. Cuidado, te las vas a comer todas. Y si no tenemos discernimiento, como que le hacemos caso a esas verdades que no son verdades. Al final de cuentas no lo son. Y esta es una lucha diaria, y este es un mantenimiento que necesitamos mantener, porque va a haber fricciones en el liderazgo, en el matrimonio, con nuestros hijos. Va a haber. Ya estamos avisados, o sea, Dios no nos engañó, nos dice lo que es. Y a veces entre las ovejas pueden acusar. Jesús lo vivió. Jesús lo vivió. Él nos deja bien clara el estándar. La misma gente que sanó al poco rato gritó: crucifíquenlo. Es una verdad que no podemos olvidarnos de, que estamos en un mundo caído y todavía tenemos carnita y somos susceptibles a la ofensa, y la guardamos y le damos vuelta, y como ovejas rumiando veneno en vez de rumiar la buena hierba, los pastos verdes. A veces le damos muchas vueltas a que me dijo y me hizo y me dijo y me hizo, y se va formando parte de tu carne, se forma parte de tu lenguaje, tu estilo de vida. Y esto que nos compartió Alan es una tremenda verdad, que yo sí digo, hay que vomitar eso, hay que echarlo fuera, ¿sí? Hay que deshacernos, porque es tóxico y nos está envenenando. Y una de las formas es que cuando estemos en oración, cuando estemos en nuestros tiempos devocionales y nos vengan esas memorias, ahí mismo lo perdono, man. Ahí mismo díselo en la cara al diablo: esa persona la perdono, la bendigo, y voy a ver cómo le hago. Le voy a mandar una ofrenda para que se te quite. Sí, tenemos que ser muy sensibles, porque el enemigo está al orden del día de tratar de sembrar. Él gana cuando divide, él gana cuando nosotros ponemos nuestros muros y mejor con este no me junto, ¿no? Y híjole, qué increíble, qué error tan grande. Sí, Dios está observando y está diciendo: ¿tú qué harías?
¿quién es mi prójimo, Señor? Tu prójimo es el que está a tu lado. Tu prójimo es el que te ofendió. Desde la cruz Cristo lo dijo: mi prójimo son todos estos. El del martillo, el de los clavos, el del chicote, el de los dados, el que rifó mi ropa. Todos esos son mi prójimo. Perdónalos, no saben lo que están haciendo. Amén. Muchas gracias, Adán, por esa palabra.